Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Castellanos Jaramillo. Yo soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la ficha de coordinación de procesos logísticos para seguir con la guía número 4. En este caso es la actividad número 1, que es la parte de costos. ¿Listo? Es continuación de lo que visto anteriormente. Voy a ayudarme mucho del material de formación que tenemos para que podamos avanzar un poco más ordenadamente, ¿vale? En esta actividad es muy sencilla, demasiado sencilla, pero va a tener su parte compleja, ¿cierto? Y la parte compleja es que ustedes van a tener lo que hacer en base a la empresa de proyecto que ustedes están desarrollando. O en su defecto, tienen que tomar una empresa que ustedes, digamos, que ustedes quieran apropiarse para poderlo hacer, ¿vale? Esta actividad se conoce como mapa conceptual, integración de los procesos logísticos. Vamos entonces, ya ustedes conocen pues mis datos personales, el número de WhatsApp. Recuerden ustedes que normalmente por WhatsApp no contesto, pero si ustedes me necesitan de manera muy rápida, por favor, péguenme la llamadita. Más de uno sabe que si me llama, yo me quedo hablando con ustedes un buen rato. Y si necesitan algo, siempre en la llamada traten de que yo me siente y lo haga. Listo. Si es que necesitan que sea algo en el momento, listo, para que quedemos así claros. Esta es la fase 2. Es la fase, el nombre de nuestro proyecto es Propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. Y la competencia a desarrollar es calcular los costos de operación de acuerdo con métodos. Y en este caso solamente tenemos un resultado. Ese resultado es determinar los elementos del costo según el proceso logístico. Me gustaría que esta actividad tuviera más de la parte de costos, pero realmente es una actividad que está muy lineada hacia la parte logística y integra, o sea, trata de escalonar conceptos de costo, pero realmente está muy hacia la parte logística. Listo. Vamos a dejar algo en claro. Ustedes, ojo, ustedes tienen hasta, les voy a dar 2 semanas para que ustedes entreguen. Traten de alinearse a esas 2 semanas. O sea, ahí dice que hasta el jueves 12 de marzo, ¿sí? Intentemos de que sea hasta el 26 de febrero. Traten de cumplir con esta actividad hasta el 23, hasta el 26 de febrero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes puedan avanzar en esta y poder avanzar en las otras entregas de los otros instructores. Conmigo ustedes solamente van a tener que hacer un entregable, mientras que con los otros instructores, llámese el instructor que sea, puede ser que ustedes tengan 2, 3, 4, 5 entregables. Entonces, tratemos de comprometernos en hacer este entregable en estas semanas para que así no se nos acumulen todos los trabajos para el final del curso, ¿vale? Para el final del trimestre. Recuerden que todo lo que ustedes ven, no solamente conmigo, sino con los otros instructores, es necesario cursarlo y aprobarlo para que ustedes puedan sacar de manera eficiente la tecnología. Voy entonces con lo siguiente. Vamos entonces a tener un poquitico de algunos conceptos, más desde los conceptos mínimos necesarios para poder realizar la actividad. Entre esos, el término de mapa conceptual, ¿cierto? Para algunos de ustedes no es algo extraño lo que es un mapa mental, perdón, un mapa conceptual, pero para algunos son términos confusos, lo que es un mapa mental, un mapa conceptual y un cuadro sinóptico. Por esta razón, entonces, siempre me gusta apropiarme de algunos videos para poder facilitarnos la comprensión de esos términos pequeños pues que tenemos en este momento. Recuerden ustedes que un mapa conceptual es un mapa que interacciona conceptos. Normalmente los nodos son conceptos y están dados por unas líneas que los asocian. Normalmente desde el más importante en la parte superior o inferior y ascendiendo o descendiendo los demás términos o conceptos que van asociados a ese concepto principal. A través de esa visualización en cadena nos permite a nosotros pues identificar
cuáles son esos subconceptos que aportan al concepto fundamental. En este caso, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de la parte de compras dentro de una empresa, entonces ustedes tomarían el concepto principal, sería compras o gestión de compras, ¿cierto? Y debajo de él, pues entonces tendríamos que comenzar a tomar conceptos que vayan en el orden estructural de la gestión de compras. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un estudio del mercado los diferentes comercios que podemos tener. Entonces allí es donde nosotros debemos tener primero un listado de materiales, ¿cierto? Que debemos comprar, pero también un listado de proveedores, una evaluación de esos proveedores, posiblemente una matriz de Krajic, una matriz de proveedores, una selección de esos proveedores y ya pues unas condiciones o políticas para esos proveedores para poder efectuarlos. Pero entonces cada uno de esos conceptos tiene unos subconceptos asociados, ¿cierto? Que pueden estar debajo de ellos. El mapa conceptual facilita la asimilación de lo que se está viendo. Por esta razón, entonces, la estructura piramidal o digamos como descendente, ascendente o hacia la derecha o hacia de izquierda a derecha, ayuda a generar como esa linealidad de los conceptos y a crear, pues básicamente esa estructura que es fácilmente identificable dentro del mapa conceptual. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer por mapa conceptual. Básicamente, muchas de las cosas lo hacemos por mapa conceptual. En la empresa, normalmente tenemos algo que se conoce como los cargos, ¿sí? El jerárquico, ¿sí? De los cargos que tenemos dentro de nuestra empresa y normalmente lo tenemos en forma de mapa conceptual descendente por jerarquía, aunque también existen planos y existen descendentes y ascendentes, ¿vale? Vamos entonces a mirar un video, que es el video acerca de qué es un mapa conceptual y a partir de él, entonces vamos a seguir trabajando. ¿Listo? Entonces por este momento voy a dejarlos con el video. Por favor, me dicen si lo escucharon correctamente. Cuando pensamos en un mapa conceptual, ¿Lo escuchan correctamente? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo, señor. entonces voy a silenciar mi audio para que así no los interrumpa y ya entonces continuamos. vienen a nuestra mente muchas imágenes e ideas. Pero, ¿qué es realmente un mapa conceptual? ¿Será esto? ¿O esto? Tal vez sea esto. ¿O algo así? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? Un mapa conceptual es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Sus principales elementos son una pregunta de enfoque, un concepto o idea central, conceptos derivados de la idea central, conectores o enlaces, frases o palabras de enlace. Veamos cómo desarrollamos un mapa conceptual. En primera instancia, debemos plantear una pregunta de enfoque que especifique el problema a resolver o el tema a desarrollar. En un ejemplo concreto, la pregunta puede ser: ¿cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UAM? De la pregunta de enfoque, es preciso extraer un concepto o idea principal que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo, ya sea papel o página electrónica. Siguiendo nuestro ejemplo, el concepto principal es formación. Una vez que tenemos el concepto principal, es importante reflexionar en torno a él, a fin de obtener todos los conceptos derivados que nos ayuden a contestar la pregunta de enfoque. Estos conceptos derivados los debemos ubicar debajo de la idea principal. Cabe resaltar, por un lado, que los conceptos son regularidades presentes en el tema, hecho u objeto que estamos observando, y en un mapa conceptual normalmente los encerramos en óvalos o círculos, o bien recuadros como en este caso.
Por otro lado, para mantener la claridad, en los recuadros de conceptos no debemos anotar frases largas, solo conceptos. Si echamos un vistazo a nuestro ejemplo, el concepto más grande que encontramos es recuperación reflexiva de su experiencia. Regresemos a los conceptos derivados de la idea central. Para determinar que existe una relación entre conceptos, debemos incluir conectores o enlaces. Los conectores o enlaces nos permitirán mantener una jerarquía dentro del mapa, al mismo tiempo que unen a dos o más conceptos derivados. Veamos nuestro ejemplo. Formación se relaciona con proceso educativo, sujeto en formación y mediación formativa de diferente forma, pero el concepto sujeto integral se relaciona de la misma forma con recuperación reflexiva de la experiencia, interacción con otros y actividad creativa. Todos los conectores deben tener una palabra o frase de enlace, que determine la forma en que se relacionan los conceptos. Sin ellas, sabremos que hay una relación, pero no sabremos cuál es. Y, en el peor de los casos, esta relación puede ser inventada o imaginada por la persona que lee el mapa, ocasionando confusiones. Regresemos a nuestro ejemplo. El concepto formación se relaciona con el concepto sujeto en formación mediante la frase de enlace se centra en. De esta forma, podemos leer esta parte del mapa de la siguiente manera. La formación se centra en el sujeto en formación. A esto se le llama una proposición. Entendemos como proposición una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro. Las frases de enlace también nos ayudan a determinar si contestamos o no la pregunta de enfoque. En caso de elegir frases o palabras que establecen relaciones diferentes a lo que intentamos explicar, nuestro mapa será confuso y, por tanto, nuestra pregunta de enfoque no será contestada. En un mapa conceptual debemos establecer una jerarquía para los conceptos. En la parte superior colocamos los conceptos más complejos o inclusivos, de acuerdo al tema y la pregunta de enfoque. En los niveles inferiores, los conceptos menos inclusivos o complejos. Debemos procurar que los niveles jerárquicos sean claros, así como respetuosos de la inclusividad o complejidad de los conceptos, de acuerdo a la pregunta de enfoque y el tema tratado. Un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tomando en cuenta cada una de sus proposiciones. Esto nos permite tener una mejor idea de cómo se desarrolla el tema y la forma en la que se relacionan todos los conceptos. Todo ello nos permite verificar, a final de cuentas, si se logró responder la pregunta de enfoque a través del mapa conceptual. Sin embargo, también podemos establecer relaciones entre conceptos que no se encuentran en la misma línea de lectura. Estas relaciones nos permiten aclarar que un mapa conceptual no sigue solamente un orden descendente de lectura y relación, sino que se pueden establecer relaciones entre conceptos de diferente línea de explicación. Esto es importante, ya que al desarrollar el mapa conceptual de una materia, podemos acomodar los conceptos de maneras diferentes a las planteadas en el cronograma de trabajo. En resumen, un mapa conceptual Chicos, traten de silenciar el micrófono para que no se vaya a colapsar el audio, ¿listo? está compuesto por conceptos, conectores y frases o palabras de enlace obedeciendo a una jerarquía y contestando una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales pueden ser editados en software como Word o PowerPoint, estos no son muy recomendables, ya que no tienen una plantilla para poder realizarlos adecuadamente. Por tanto, se recomienda el uso de software especializado como CMapTools, el cual está diseñado específicamente para realizar mapas conceptuales de una manera ágil y sencilla. Para ver el mapa conceptual completo de formación, da clic en el siguiente enlace. Este material es una producción. Listo, compañeros. Entonces, en ese orden de ideas, a ustedes les va a quedar ahí. Recuerden que ustedes en la parte izquierda, derecha, perdón,
tienen el link del video pues que les acabo de colocar. Igual, pues yo creo que no es algo extraño para ustedes el hecho de un mapa conceptual. Ustedes lo debieron hacer en alguno de los niveles de formación que ustedes estuvieron anteriormente, en la medida pues de lo que mm, normalmente se utiliza. O sea, normalmente nosotros como docentes utilizamos Del este espacio. tipo de herramientas como para poder em, pedir trabajos. Entonces, compañeros, aquí tenemos algunas preguntas o conceptos claves. El día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a partir esta clase en dos clases. El día de hoy les voy a explicar lo que ustedes deben hacer en la actividad. Pero dentro de 8 días, perdón, dentro de 15 días, les voy a mostrar a ustedes el conjunto de conocimientos dentro de la parte de costos. Porque esta actividad, si bien es sobre costos, no es que esté, o sea, está vinculada, pero digamos que podría tener mucho más de la parte de costos. Pero como quiero que ustedes queden con unos buenos conocimientos de la parte de costos, dentro de 15 días yo les hago un refuerzo de toda la parte de costos. Hoy les voy a encargarme básicamente de lo de realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, si me pueden ayudar con estas preguntas, sería excelente. Por lo menos una persona que nos ayude a responderlas. Y es, la primera, ¿cómo se relacionan los diferentes procesos logísticos en una empresa? ¿Cómo se relacionan? Profe, que si tú no tienes una cadena logística, puedes perder el producto. En el caso de los alimentos se ve mucho. O sea, si yo pierdo la cadena de frío de ese alimento, voy a perder y eso va a ser una pérdida muy fuerte económicamente para la empresa. Si no tienes un paso a seguir dado, estipulado, pues la empresa no va a dar fruto. Excelente. Entonces, dentro del proceso productivo o de pronto dentro del proceso de transporte o dentro del proceso de compras, ¿cierto? Porque la cadena de frío puede ir de la parte de compras, puede ir desde, o sea, desde mi proveedor hacia mí, puede ir desde mi parte productiva o operativa, o sea, dentro de mi gestión interna en el almacén, puede ir también esa cadena de frío que se puede romper, o en su defecto puede romperse en ya el envío o la distribución que yo estoy haciendo. Digamos que realizo la gestión de envío o distribución a mis clientes y ahí también la puedo romper. Pero entonces vamos a un concepto un poco más amplio. Miren que ahí estamos hablando de tres procesos logísticos diferentes. Proceso logístico de compras, ¿cierto? Aprovisionamiento. Proceso logístico de almacén. Proceso logístico de picking hasta recepción de pedido. Proceso logístico de distribución y ventas, ¿sí? ¿Cómo se relacionan esos diferentes procesos logísticos en una empresa? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan esos diferentes procesos logísticos en una empresa? Recuerden ustedes un concepto que les había dado desde hace mucho tiempo y es el concepto de caja negra. El concepto de caja negra dice que hay una entrada y existe una salida. Y aquí suceden cosas. Básicamente esta es la empresa. Empresas como Coca-Cola son cajas negras que usted sabe algunos procesos. Por ejemplo, usted sabe que aquí hacen compras. Usted sabe que tienen una parte de almacenamiento. Pero usted por acá, la parte productiva o la fórmula de la Coca-Cola, un pedacito que es la fórmula del jarabe, eso es oculto. Nadie lo sabe. Unas pocas personas lo saben. Tienen la parte del almacenamiento de producto terminado, tienen la parte de distribución
Y si no fueran por todos estos procesos que están aquí, no habría Coca-Cola. Por esta razón, es importante entender que si bien existen procesos logísticos diferentes, ¿sí? Porque yo puedo decir, yo soy almacén, si a mí no me compró el de compras, pues yo no tengo nada que hacer, ese no es mi problema. No, yo soy producción. Es que yo fui al almacén y no tenía nada de producto. Es mi problema que yo no tenga producto para producir. No es problema de almacén, eso no es mi problema. Y el almacén de producto terminado, no, pues como no produjeron nada, yo no tengo nada que tener aquí. Y el de distribución, venga, ¿y qué le voy a llevar a esa gente? Si usted no tiene nada ahí en el almacén de producto terminado, ¿yo qué le voy a llevar a esa gente? Entonces, ojo, los diferentes procesos logísticos, los diferentes procesos logísticos son como una especie de cadena y a ellos se le llama cadena de abastecimiento. Son una especie de cadena que hace que lo que se está entrando por un lado dé una salida. Si yo fallo en alguno de estas cadenitas, la salida ya no se da, porque entonces no existe conector. Hay algo muy hermoso y es que la mayoría de gente conoce la figura pública, el director de la empresa. La mayoría de gente dice, ay no, allá se hace tal producto. Eso es lo que dice. La mayoría de gente dice, uy no, en esa tienda se venden tales productos. Pero la gente piensa que los negocios son soplar y hacer botellas. Y realmente, quienes damos forma al sistema productivo, llámese de un producto tangible o un producto intangible, o sea, llámese una Coca-Cola o un sistema de encomienda, ¿sí? Somos nosotros los que articulamos toda la parte de la coordinación de esos procesos logísticos. Pero si usted no hace la articulación adecuada de esos procesos logísticos, o sea, esa cadena logística, usted no va a poder tener la salida esperada. Imagínense que el de compras dijo, uy, no, ¿sabe qué? Me pusieron a comprar y me dieron 5.000 millones de pesos. Yo me mecateé como 4.000 millones en gomitas y me quedaron 1.000 millones y tenía que comprar uniformes para los niños de los estratos 1 y 2, 0, 1 y 2 de la ciudad. Y pues entonces, como yo soy el de compras, voy a comprar una tela de baja calidad. Y entonces comienza con una entrada de una tela económica, pero mala, no, porque no lo económico, no necesariamente económico es malo, ¿sí? Una tela económica, pero mala, y la pasa al sistema. El solo hecho de que falle uno de los procesos logísticos hace que fallen los otros. Porque esa tela mala, posiblemente al tratar de coserla, o sea, al ponerle el hilo, y al tratar de moverla, va de pronto a rasgarse, o de pronto va a agujerearse, o de pronto va a deshilacharse. Y entonces puede ser que haya mucho producto no conforme en producción. Puede ser que haya muchas devoluciones en producto terminado y reprocesos. Puede ser que cuando yo la saque a distribución al cliente final no le guste y entonces me la devuelva o no me la compre. O de pronto por hacer bonito hice feo y termino teniendo un resto de personas inconformes con mi labor, pero no van a ser inconformes con mi labor. Igual que la logística sucede por detrás de bambalinas, la gente no es inconforme con la labor de,
pues de mía, ¿sí? O sea, de mi coordinación de procesos logísticos, sino que es inconforme con la empresa. Es inconforme con Coca-Cola, es inconforme con XY empresa que sea la que está haciendo ese conjunto conglomerado de procesos logísticos. Y todo eso trae costos asociados. Ustedes, no sé si ustedes leyeron el material de formación, pero hablaba algo de costos ocultos. Y entonces uno dice, no, pues es que realmente yo compré tela mala, pero compré la tela. Y entonces se ponen a mirar cuánto costó realmente adecuar esa tela mala para poderla apropiar para que se hicieran buenos uniformes. Y se da cuenta uno de que gastó 2 veces o 1,5 veces las horas hombre que necesitaba. O sea, se hizo un reproceso del 50% o del 100% de las prendas. O de pronto hubo un rechazo del lote bastante alto, ¿sí? O de pronto, como decía la compañera, hubo una pérdida en la cadena de frío y entonces ya me tiré el proceso de los demás. Entonces, ahí es donde viene que todos esos errores en la cadena logística acarrean también sobrecostos en el tema productivo. Hasta ahí está claro, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces volvamos por aquí con lo que debemos. Regálenme un segundito. Listo, claro que sí. Entonces programemos a las 6 de la tarde el masaje y a las 7 el refugio. El masaje para todos, profe. Así sea Ah, virtual. Lo necesitamos. qué pena con ustedes. No, que es que me estaban aquí presionando con una solicitud de algo y tenía que responderles. Listo. Entonces, vamos con la segunda parte. Listo. Segunda pregunta. ¿Qué consecuencias tiene una mala integración de procesos logísticos? Ya yo creo que con lo que les comenté hace un ratico, creo que con esta podemos pasar, ¿cierto? Las pérdidas económicas. Sí. Pérdidas económicas. Mire, hay algo que nosotros debemos entender y es que en una empresa, llámese la que sea, no existe solamente el concepto de dinero, sino el concepto de recurso. El recurso más importante que tiene una empresa es el dinero porque es la materialización del tiempo, los esfuerzos, la producción, todo, ¿cierto? Por tanto, entonces, usted dice, perdí 5 millones. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo así? Perdió 5 millones. Mucho. Pero entonces uno dice, no, es que perdí 5 minutos. Mire, contesté un mensaje y perdí 10 segundos. Venga, esos 10 segundos significan dinero. Pero digamos que como no está valorado directamente en dinero, pues entonces terminamos nosotros creyendo de que es prescindible. Presencialmente nosotros hacemos unos cursos que son relacionados con la parte de métodos y tiempos, o toma de tiempos, o estudio del trabajo, como también se le llama. Y es, es abismal cuando uno se pone a mirar esos segundos que pierden los trabajadores en trabajos que son eventuales o rutinarios, que se repiten muchas veces en el día o que se repiten muchas veces en su ciclo productivo y que tienden a perder por una mala realización de las tareas. Y uno se pone a multiplicar esos segundos o esos minutos por el número de veces que realiza esa acción y después por el número de días que realiza en el mes y uno lo multiplica por el año y a veces coge y lo multiplica por el factor salarial, cuánto se le pagó a esa persona por esa hora de trabajo.
Y puede ser que usted esté pagándole a una persona por cometer errores, porque usted no le hizo una buena gestión de sus procesos, de sus movimientos, o sea, porque usted no le dio ese instructivo claro, pues entonces puede ser que esa persona, básicamente, de un año laboral, ¿cierto? De un año laboral, puede ser que haya perdido 2 semanas. 2 semanas que en este momento, según el salario, estaríamos hablando de 1 millón de pesos. Y si usted lo multiplica por el número de empleados que hicieron lo mismo, puede ser que usted tenga su pérdida de 30 millones de pesos solamente por el tema laboral. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si bien nosotros hablamos de dinero muchas veces, todo en la empresa, desde un reproceso, o sea, cuánto tuve que pagar para que ese producto se devolviera en mi cadena logística, en mi cadena productiva, volviera a ser, se volviera a manufacturar y volviera a estar en circulación. Básicamente ese producto cuesta mucho más, pero yo no se lo puedo cobrar a los clientes de una forma mayor. No, tengo que seguir cobrando lo mismo, o sea que esos costos los asumo yo. Listo. Sigamos con la siguiente y es, ¿qué herramientas han utilizado para visualizar procesos en su entorno laboral? Por lo menos en mi entorno laboral, profe, yo soy auxiliar de enfermería e inclusión y yo estoy Sí. asistiendo a alimentación, movilidad y higiene. Entonces, tengo chiquitos con silla de ruedas, tengo que, bueno, primero va el desayuno, ¿sí? De todos los estudiantes, luego la movilización, primero la chica de bachillerato, luego el niño de primaria, pero hay días que por la condición de ellos, el tiempo no me da y se me alarga todo. Yo termino desayuno como a las 9 y ya a las 9 siguen onces, porque acá es comida caliente, entonces sigue onces y yo quedo, bueno, pero si apenas les di el desayuno y ahora ¿qué hago? Sí, se me corre todo. Pero manejo una logística buena, un orden bueno, pero yo dependo del tiempo de ellos, de cómo ellos avancen, porque no los puedo forzar a que coman rápido o que salgan de la unidad sanitaria full, porque no tienen las mismas capacidades que nosotros. O sea, no manejan el tiempo igual que nosotros, se demoran un poquito más. Entonces, ojo, ahí digamos que tú misma estás dando una situación, estás dando cómo organizas, ¿cierto? Esa herramienta, me imagino que es un diagrama de Gantt, ¿sí? En el cual tú has utilizado para poder mirar cómo es que se dan los procesos dentro dentro de ese subproceso que tú tienes dentro de la empresa. eh, y pues tú ya misma te diste cuenta de que esos tiempos no se pueden cumplir por el tipo de población con la que estás. En un entorno empresarial uno diría, yo me doy cuenta de que dependiendo de la materia prima con la que yo trabaje, pues entonces me demoro más tiempo procesándola o menos tiempo procesándola. Y eso es totalmente válido. Existen empresas en las que uno coge y uno dice, si yo comprara materia prima semi elaborada, el producto me saldría en tantos minutos, pero traje materia prima cruda o en bruto, tengo que procesarla un poco más. En ese orden de ideas, la labor logística también está, pues digamos, ahí saliéndome de todo, ¿cierto? Es también hacer un recálculo de esos tiempos de proceso. Entonces ahí te lo dejo como una tarea para ti, para tu entorno laboral. Genera ese recálculo de esos tiempos de proceso, porque si yo sé que no son materiales, son personas, pero si esos materiales se están procesando en un tiempo diferente al que está predestinado a hacerse, entonces tú en tu gestión dentro de ese subproceso no vas a llegar a realizarlo de manera óptima. Por ahí había alguien, Daniela, que estaba levantando la manito.
Profe, buenas noches. Pues a ver, le cuento. Yo trabajo para una empresa de alimentos, pero más que todo hacia el lado de los animales, ¿verdad? Entonces son 7 ¿Mm? socios que pues tienen sus mataderos de pollo. Debido a eso, Sí, ellos pagaban anteriormente por el desecho de la sangre, la pluma y la víscera, básicamente. Pero se reunieron y formaron una empresa, que es la que yo trabajo, y cogieron ese subproducto, ese producto, ese desecho, y lo transforman en harina, ¿sí? En harina para hacer sí. comida para peces, Concentrado. gatos, de todo. Sí, Mm. pues es la base para hacer el concentrado. Sí, Entonces sí, sí. nosotros, a pesar de que es un material desechable, digámoslo así, es un material muy importante, los cuales el estándar de calidad es muy alto. Y lo que usted dice es muy cierto, allá se maneja mucho lo que es la calidad, digamos, desde mi punto de vista, desde mi puesto de trabajo, yo soy en el área de báscula, entonces se ingresa y se pesa todo lo que llega y asimismo se pesa todo lo que sale, que quiere decir ya el material terminado para la venta, lo que es Nestlé, Purina, bueno, otros socios. A pesar de que es un material desechable, los estándares de calidad son muy altos, muy altos. Dicho estándar es que si el producto llega a salir con una densidad, una acidez, así sea un punto más del que el cliente requiere, toca volver desde cero y devolver todo el proceso. Y estamos hablando de que eso implica más de 3 4 mulas. Y estamos hablando de que cargue por mula vale, póngale más o menos 180 millones. Entonces, en un reproceso de esos, ¿cuánta plata se está perdiendo y cuánta mano de obra también se está perdiendo? Y no solo eso, sino que también está retrasando el proceso que viene fresco. Básicamente eso, Y, pues lo que tú me estás diciendo. no, y está excelente. Muchas gracias. Y es algo supremamente enriquecedor el hecho de definir. O sea, siempre deberíamos nosotros definir específicamente los procedimientos. O sea, básicamente deberíamos tener instructivos de lo que vamos haciendo. Me explico. Normalmente existe, creo que ustedes ven una parte relacionada con la parte de calidad, no estoy muy seguro, pero en la parte de calidad nosotros nos basamos, históricamente nos basamos con lo más básico y es la NTC, la norma técnica colombiana, que eso es básicamente una copia de las ISO 9000 y 9001 adaptados, mermados en cantidad y adaptados al entorno colombiano. Dentro de esa NTC nos habla de algo que se conocen como los procesos, que a su vez se subdividen en procedimientos y esos procedimientos tienen instructivos. Los instructivos son el paso a paso de cómo hacer el proceso. Y si usted hizo bien el proceso, se supone que está haciendo bien el procedimiento. Como por ejemplo, si yo hice bien el, el instructivo de selección de proveedores, ¿sí? Pues entonces si yo hice bien el instructivo de la matriz de Krajik, entonces el procedimiento de selección de proveedores junto con todos los otros procedimientos que hay ahí, si se hicieron bien, el proceso de compras se hizo bien. En caso tal de que no se haya hecho esos procedimientos bien, el proceso no salió bien. Aquí es importante, qué pena, digamos que me salí un poquitico de lo que estabas diciendo, sino que conectaba mucho con ello, y es el hecho de que en esta actividad que ustedes van a realizar, les piden que ustedes que seleccionen por lo menos, si no estoy mal, 3 procesos, sí, son 3 procesos logísticos. O sea que ustedes tienen que seleccionar por lo menos 3 procesos logísticos para poder decir paso a paso, o sea, cómo es el procedimiento de cada uno de ellos. Y todo eso hacerlo en un mapa conceptual y asociarlo con la parte de costos.
Y entonces ahí es donde uno a lo que tú estabas diciendo. Entonces, si el proceso de recepción, no, el proceso de, pongámosle el proceso de pesaje, donde tú estás, ¿cierto? Toda la parte de gramaje y demás, ¿cierto? Las porciones que se deben llevar al proceso productivo. Se hace 1 kilogramo por encima de lo que se necesita, pues entonces puede ser que ese kilogramo que se echa de más, no sé, de un sustrato, de una cal o de pronto del pellejo o de los huesos o de las plumas que se eche de más, puede ser que en toda la paletización, o sea, en la constitución del pallet, del cuido, que se le va a dar a los animales, puede ser que ese kilito de más que se pesó inocentemente de más, generó que se hiciera todo el proceso productivo, pero al final, cuando se fue a calcular la acidez del producto, le dio una acidez mayor. Y entonces, como se hacen lotes, no como usted cocina en su casa, que usted cocina para uno cuando está solo, o usted cocina para 4 cuando tiene la familia en la casa. No, allá se cocinan para miles de animales. Y entonces, pues como se cocinó para miles de animales, cuando usted se va a dar cuenta de si esa preparación realmente sí era la preparación que era, lo sabe cuando está haciendo el cálculo al final, o por lo menos después de que ya juntó todos los materiales. Y cuando usted ya hace ese chequeo de calidad y se da cuenta de que está por debajo o por encima de los estándares que se necesitaba y no es comercializable, usted ahí se da cuenta de que usted no solo perdió la comida para una persona, ni para 4 personas. Puede ser que usted haya perdido la comida para miles de animales en solamente esa tirada que hizo. Y solamente porque usted tiró 1 kilogramo de más, 2, 3, 5, 20, ¿sí? O porque se le fue la mano, porque los materiales, digamos que los materiales entran en una calidad, pero me imagino que no llegarán en la misma calidad a la parte de almacenamiento. Deberán tener de pronto algunos procesos de limpieza o control, o de pronto que no vengan contaminados con otro tipo de elementos que puedan dañar el proceso. Se les hacen cierto control de calidad. Entonces, todos esos procesos que tiene la empresa son necesarios. Y cuando uno de esos procesos falla, hace fallar a los demás. Y esos procesos, cuando fallan, generan costos que pueden ser costos por el reproceso del producto, o costos por la pérdida del producto, o costos por las horas hombre que debe dedicar esa persona en realizar las reformas del producto. Por ejemplo, en confección la prenda no se le va a perder, pero van a tener que utilizar más horas hombre para poder hacer los reprocesos dentro de ese elemento. Dentro de la parte del cuidado, de pronto pueden llegar al punto en el que hacen la toma de muestras mientras que están haciendo la colada antes de la paletización, pero puede ser que no tomen medidas ahí, o no tomen variables de control ahí. Puede ser que los hagan ya directamente cuando está paletizado. Y si un mal cálculo se hace antes, ya en ese punto se está perdiendo muchos, muchos elementos. Puede ser gas, puede ser electricidad, puede ser combustible. Ahí estamos hablando de elementos físicos. Puede ser que se pierda desgaste de máquinas, mantenimiento de máquinas, grasa de máquinas. Esos son costos indirectos de fabricación, pero también se pueden perder horas hombre laboradas, que son equivalentes a dinero. Puede estarse retrasando la producción de la empresa. Por tanto, entonces se está dejando de producir elementos que son vendibles en el mercado. Por tanto, entonces, una producción se me demoró el doble. Entonces dejé de producir una por reprocesar la que estaba procesando. O sea que dejé de vender 2 para poder solamente vender una. En ese punto también hay costos asociados. ¿Listo? Entonces, ojo que la parte logística
es supremamente hermosa, pero es de un cuidado casi como un bebé. O sea, usted tiene que tener los procesos muy bien montados. Usted no coge el tetero, calienta la leche, lo echa en el tetero y se lo embucha al bebé. No, usted coge la leche, la calienta, la coloca en el tetero y mide el calor del tetero para saber si el bebé se lo puede comer o no. Usted siempre tiene que hacer esos procesos cuidadosos para que realmente den una buena finalidad. Aquí nosotros ya hemos hablado acerca de todo esto. Entonces, algunos conceptos claves es esa integración de los procesos logísticos. Ojo, no solamente es entender de que, yo soy de la parte de distribución, a mí me da lo mismo si usted me está entregando o no. Si usted no me lo entrega, de malas, pues yo entrego lo que tengo. Y si usted me entrega de malas, porque yo no tengo por qué recibirle más, ¿sí? Ojo, nosotros debemos entender de que esto no es trabajar solos, estamos en una cadena logística y por tanto todos somos parte de esta cadena y al ser parte de esta cadena nos articulamos. El error de uno genera el error del siguiente y del siguiente y del siguiente y del siguiente hasta que alguno se dé cuenta. Una muestra de calidad por medio de un servicio de apoyo, para darse cuenta de que el producto está contaminado, tiene una plaga y uno sabe que no fue en fábrica, uno sabe que no fue en inventario, uno sabe que no fue en almacenamiento, fue directamente desde recepción, que no devolvieron el lote, o sea, no lo pararon en el tiempo adecuado. Entonces, la integración de los procesos logísticos es esa articulación que se hace entre todos esos procesos de la cadena productiva para poder llevar una entrada a una salida. O sea, unos elementos que ingreso en mi sistema productivo, los transformo para poderlos llevar a conseguir dinero y personas satisfechas. La importancia de una logística sincronizada es muy importante. Porque yo no puedo estar diciendo que le voy a vender a un cliente, que un cliente me compra. Hace un ratico estábamos hablando de masajes, ¿cierto? Entonces, un cliente me compra 2 masajes y yo aparezco con uno, ¿cierto? O con una persona para que haga eso. No aguanta. Un cliente me compra, no sé, me compra, me compra 50 almuerzos, pero yo le llego con 30. Si nosotros entendemos que no es el hecho de que cada uno se defienda por separado, es el hecho de que todos estén articulados. Entendemos algo que es muy importante y es que la logística se mueve en 2 vías. Este es el proveedor y este es el cliente. La logística se mueve en este sentido del proveedor hacia el cliente para entregar el producto o el servicio, pero se mueve del cliente hacia el proveedor para transmitir los requerimientos, o sea, la información. Y si en algún momento la información se quiebra, de la misma forma se va a quebrar el proceso logístico en algún lado, normalmente antes de ese quiebre de información, para con el cliente. Me explico. Nosotros en la parte logística somos como viejas chismosas. El que atiende al cliente final debería ayudarnos
generando una comunicación de lo que él sabe del cliente y de lo que espera el cliente hacia el proceso anterior al cliente. Y ese debería darnos su retroalimentación de lo que sucede al punto anterior. Y así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos al proveedor y le digamos, proveedor, es que mire, somos tres mataderos de tres galpones gigantes que vendemos pechuga y muslo y contramuslo en la región. Pero imagínense que en la empresa que formamos, justamente hay uno de nosotros que está llegando con con unos malos manejos de la carne. Normalmente el hueso lo tenemos que llevar mínimo en 48 horas a la planta y ustedes lo dejan almacenado hasta 87 horas. Y esas 87 horas genera fermento y cuando llega a la planta nos está contaminando el resto de los componentes. Entonces, pues claro, aquí se hizo una valoración desde el cliente hacia atrás. Y entonces el proveedor sabe lo que debe hacer para entregar los productos satisfactorios a mi cadena logística. Pero si yo no tengo una buena comunicación, si yo no hago un buen feedback, si yo no traigo esos requerimientos desde el cliente hacia mi proveedor nunca se va a enterar de lo que sucede. Y no lo asociemos solamente al proveedor. Si digamos, distribución no le cuenta cuáles son las situaciones que están sucediendo a expedición nunca va a poder solucionar para poderle hacer mejor la vida a distribución. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, si todos están sincronizados, se da un producto bien. Si no, no se va a dar. La relación entre costo, tiempo y servicio al cliente. Esto ya lo habíamos visto el trimestre pasado, pero de todas maneras, volvámoslo como a ver, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de costo, tiempo y servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, tenemos el costo, el tiempo y el servicio al cliente, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de costo, hablamos en contabilidad de costos. Debemos entender de que el costo se puede dividir de 4 formas diferentes, pero vamos a hablar de los costos. Podemos hablar de los costos fijos y los costos variables o podríamos hablar de los costos indirectos de fabricación, de la mano de obra y de los materiales. ¿Sí? Si nosotros entendemos que el tiempo como tal, este tiempo, es el que hace posible la razón productiva de la empresa, el tiempo hace posible la razón productiva de la empresa, pues entonces entenderemos que entre más óptimo se trabaje, o sea, con más eficiencia, pues entonces podremos fabricar más unidades en menos tiempo. Y si nosotros fabricamos más unidades en menos tiempo o hacemos más atención en menos tiempo, pues entonces vamos a impactar los costos, porque vamos a poder tener costos más bajos para producir el mismo elemento, sea un producto tangible o un producto intangible. Ejemplo muy sencillo, y es, si usted sabe cómo irse de, no sé, de la región donde usted vive a Bogotá, y digamos usted se demora un promedio de 3 días, ¿cierto? Perdón, de 6 horas, ¿sí? Y usted conoce la forma de llegar en 5, pues entonces será justamente
un tiempo menor, lo cual le incrementará la posibilidad de hacer más encomiendas en menor tiempo, Y esa cantidad de encomiendas en menor tiempo va a impactar el costo de mano de obra. Posiblemente los costos de mantenimiento o los costos indirectos de fabricación los puede impactar y los costos de material asociados. Y hace bajar los costos. Pero si yo logro que se impacten esos costos de buena forma y los tiempos se optimizan, pues entonces yo puedo dar más unidades. ¿Por qué? Porque pues puedo generar mayor cantidad de bienes o servicios. Y esa cantidad de bienes o servicios que puedo dar de más, literal, me generan que yo pueda generar mayor atención al cliente. Y ese servicio al cliente se ve por algo que se conoce como nivel de servicio. Y recuerden ustedes que recuerden, ¿cómo es esto? Ya. Y recuerden ustedes que el nivel de servicio es básicamente los clientes atendidos dividido los clientes que demandaban por 100. A través de este nivel de servicio, yo puedo mirar a quienes dejé esperando mi producto o mi servicio y a quienes realmente atendí. Recuerden ustedes que las empresas no llegan la mayoría de las empresas no llegan al 100% del nivel de servicio, pero existen empresas que sí rondan el 98, 95, 97. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces usted va a la tienda de su barrio y usted pregunta por una aspirina y le van a decir, ay, yo ya no tengo, venga la próxima semana y yo se la doy. Y justamente pues dejaron de vender porque no tenían. Lo mismo sucede en las empresas. Las empresas muchas veces por no tener por no tener una buena sincronización y una integración de esos costos logísticos dejan de vender. Y entonces ahí vemos la relación entre costo, tiempo y servicio al cliente. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Chicos, No, señor. listo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en esta parte de acá, aquí estoy mostrando procesos logísticos. Si quieren, tómenle una foto. Ah, no, ustedes tienen esta presentación. Entonces, la actividad dice, escoja, si no estoy mal, dice, escoja 3 procesos, mínimo 3, al menos 3 procesos logísticos. Entonces, vayan ustedes pensando en la empresa en la cual ustedes trabajen o la empresa que estén haciendo de proyecto, comiencen a escoger cuál de estos que está aquí, cuál de estos procesos logísticos, ¿sí? Quiere usted escoger. Entonces usted me puede decir, quiero compras, quiero recepción, quiero almacenamiento. Y otro puede decirme, no, profe, yo quiero inventarios, quiero recepción y quiero expedición. Otro quiere decirme, no, profe, yo quiero, como mi empresa es manufacturera, yo quiero la fábrica, quiero inventarios y me gusta distribución. Escoja por lo menos 3, ¿sí? Los principales procesos logísticos son aprovisionamiento, almacenamiento, o sea, la parte de inventarios, transporte y distribución y pues la parte de logística inversa que para la próxima semana, perdón, dentro de 2 semanas, buscamos apropiarla un poco mejor, porque aquí pues solamente vamos como a definirla de una manera muy burda y es básicamente la gestión logística que se parte desde el cliente hacia el proveedor, tratando de entender al revés el proceso de la cadena logística para poder brindar un producto acertado al cliente final, ¿sí? Ustedes pueden escoger cualquiera de estas, ¿sí? Entonces vayan ustedes seleccionando cuál
es el proceso logístico. ¿Cuáles son los 3 procesos logísticos que ustedes van a escoger? Ahora, como esta actividad nos pide que se haga por medio de un mapa conceptual, entonces ustedes podrán utilizar diferentes herramientas para hacer mapas conceptuales. Dentro de esas herramientas para hacer mapas conceptuales, Excel puede hacer mapas conceptuales, Word puede hacer mapas conceptuales, PowerPoint puede hacer mapas conceptuales. Si usted se pone a hacerlo en Paint, lo puede hacer en Paint. Pero si usted quiere utilizar cualquiera de estas herramientas que están aquí, miren, que están acá. Entonces, si usted quiere utilizar alguna de estas herramientas que están aquí, también. En Canva se pueden hacer unos muy buenos mapas conceptuales. En Miro es especial para hacer mapas conceptuales. Listo. Entonces, ustedes pueden también darse como la pelita y mirar cómo funciona. Pero pues ahí les dejo como el dato si quieren ustedes hacerlo por alguno de estos programas, ¿vale? ¿Cuál es la actividad que ustedes deben hacer para entregar? La actividad es muy sencilla, pero es una actividad que es de cuidado. Lo primero que les sugiero a todos ustedes es que definan la empresa que ustedes van a trabajar como proyecto formativo. Profe, qué pena, levanto la mano, es que yo no sé qué es un proyecto formativo y no me han hablado de él. Listo, entonces hagámoslo así. Tome una empresa que usted conozca o en la cual usted trabaje o en la cual usted quiere intervenir, ¿sí? Lo mejor es que usted la conozca, que usted trabaje en ella o que usted haya estado en ella. Porque si usted lee en internet sobre la empresa, habrán cosas que usted puede encontrar y otras que no. Por ejemplo, en Coca-Cola, usted no va a encontrar la fórmula de la Coca-Cola en internet, pero sí va a encontrar algunos videos de la Coca-Cola y de cómo se hace la Coca-Cola hasta cierta parte. Ay, no, es que yo quiero el Banco de la República y cómo se hacen los billetes y cómo se distribuyen y todo. Está bien, pero entonces usted va a llegar a un punto en el que no va a saber cómo se hace, porque hay cosas que son ocultas. Hasta en las empresas que son supuestamente abiertas, por ejemplo, Amazon tiene muchos videos, pero hay muchas cosas de Amazon que no están en circulación. ¿Cómo se hacen? ¿Sí? Entonces, lo primero es usted estudiar. Digamos que con la sesión que acaban de tener, posiblemente, pues ahí lo leí ya. El material formativo es muy hermoso. Ahorita se los muestro para que ustedes lo vean. Es muy completo y muy hermoso. Ya después de que usted haya hecho eso, va a coger y va a seleccionar de su empresa de proyecto 3 procesos logísticos. Profe, ¿como cuáles? Como cualquiera de estos, ¿sí? Solamente 3. 1, 2, 3. Profe, ¿puedo hacer 4? Sí. Profe, ¿puedo hacerlos todos? Sí. Profe, ¿puedo hacerlos todos y inventarme uno de más? Si cabe, sí. Si se necesita. Profe, ¿y puedo hacer 2? No. Tiene que hacer 3 o más. Profe, ¿y si yo hago 4, usted me califica más? No, yo lo calificaré de la misma forma que calificaré el que hace 3. ¿Vale? Entonces, selecciona por lo menos 3 procesos logísticos que se lleven en la empresa que usted está analizando. Y a esos 3 procesos logísticos, a cada uno de esos 3 procesos logísticos, les va a hacer los procedimientos. O sea, va a explicar paso a paso, mínimo con 5 pasos. Ojo, mínimo con 5 pasos, cómo es que se hace ese proceso. A eso se le conoce como un procedimiento. O sea, proceso de tener hijos. Primer paso, ¿sí? Primer paso, buscar una pareja del sexo opuesto. Porque usted puede buscar una pareja del mismo sexo y no va a tener los hijos. Entonces, primer paso, buscar una pareja del sexo opuesto. Segundo paso, conquistarlo o la.
aunque habrán otros que serán muy agresivos y dirá, no, vaya y noquee y mire a ver cómo hace. Pero pues digamos que vamos a ser como lo más decentes posible, ¿cierto? Y lo más estructurados. Entonces, enamorarlo o enamorarla. Después, y entonces ya siguen los otros pasos, ¿cierto? Igual va a suceder con eso. Usted por cada proceso logístico me va a enumerar esa empresa. Ojo, no es cualquier empresa, es esa empresa. Esa empresa de cuidado para animales. ¿Cómo hace ese proceso? No es cualquier empresa, no es cualquier empresa de cuidado para animales, es su empresa, es la que usted está haciendo, ¿sí? Y usted va a hacer ese mínimo esos 5 pasos por cada proceso logístico con su explicación. A esa explicación se le conoce como instructivo. Entonces, paso 1, enamorar. Explicación. No sé, se debe vestir bonito y oler bueno para poder acercarse a un buen referente de mujer o hombre que confíe en usted. Bueno, no sé cómo lo vaya a hacer, pero entonces lo explica. Esa explicación que no sea pues tan larga, porque un instructivo, pues en el mundo empresarial, un instructivo puede ser de 5 o 6 páginas. En este caso, pues usted va a hacer una explicación corta de cada paso. Y en esos pasos va a ir relacionando componentes de costos y financieros. Entonces, ¿cómo impacta ese paso de ese proceso logístico la parte financiera y de costos? ¿Sí? Es que tenemos primer paso para tener hijos, conseguir una pareja del diferente sexo. Pues es el procedimiento, el proceso. Y el primer paso, organizarse y estar aseado. Y entonces usted dice, para estar aseado necesitamos normalmente una inversión en agua, en jabón, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una inversión en dinero o que representa dinero. Necesito contratar un estilista o un barbero y entonces ahí ya hay una nómina, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos pasos va a impactar positiva o negativamente la parte de ese proceso logístico. Y eso es lo que usted también va a hacer en esa explicación, ese impacto que tiene ese paso dentro de la parte de costos y financiera. Hasta ahí está claro. Sí, Profe, ¿Listo? ¿Ya? Sí, señor. Listo. Entonces, recuerden, mínimo 3 procesos. Cada proceso tiene mínimo 5 pasos, y cada paso tiene que estar relacionado con conceptos de costos. ¿Vale? ¿Dónde encuentran ustedes el material del curso? Aquí. Se llama Costos de Procesos Logísticos. Y es un material muy hermoso. Tan hermoso que no me aguanto. Ah, Gisette, dime. Profe, en mi caso, si yo quisiera poner el ejemplo, los costos serían el tiempo. Los costos, el tiempo como tal es un recurso. Pero entonces, ese tiempo impacta de qué forma. Por ejemplo, si tú me hablas en una empresa como Colcerámica o como Mave o alguna empresa, digamos, que tengan hornos para el secado, sea de cerámicos o de pintura, ¿cierto? Esos hornos normalmente se dejan funcionando las 24 horas, 7 días de la semana y solamente se apagan durante unos 3 días, el primero para quitar calor, el segundo para hacer mantenimiento y el tercero para que vuelva a coger el calor parejo. Entonces, yo, por ejemplo, los costos, digamos que no diría tiempo, diría, pues,
para poder hacer este proceso se requiere tanto de materia prima, tanto de mano de obra, ¿cierto? O tantas personas trabajando, o este proceso demora tanto tiempo, y se necesitan tantos recursos físicos, locativos o aparatos. En el caso del horno, el horno, si ese proceso si ese proceso se hace mal hecho, puede ser, por ejemplo, el proceso de cocción, ¿cierto? Si ese proceso se hace mal hecho, pues entonces el horno va a seguir trabajando y va a seguir trabajando hasta que se apropie, por ejemplo, recepción de materias primas. La recepción de materias primas no se hizo, pero el horno tiene que seguir encendido. Que no llegó el suministro de materias primas ni el día 1 ni el día 2, pero cuesta más apagar el horno y volverlo a encender. Entonces lo dejan encendido, generando gran cantidad de combustión de gas, pero para la empresa es mucho más pérdida apagar el horno y volverlo a encender que dejarlo funcionando derecho. Y entonces, obviamente, si funcionara derecho, podría manufacturar no sé cuántas toneladas de cerámica, hablando, digamos, de una empresa de cerámica, ¿cierto? Alfa o todas esas vainas. Pero en el caso de este procedimiento en particular puede impactar esto, esto y esto de esta forma. Trata de relacionarlo con cosas que puedan ser medibles, ¿sí? El tiempo como tal es medible, pero no se va a poder ver un impacto real si yo no lo relaciono con horas hombre o no lo relaciono con energía utilizada por las maquinarias, ¿cierto? Posiblemente cuando están haciendo todo el proceso productivo, ustedes comienzan funcionamiento de máquinas o de pronto nunca las paran, de pronto trabajan turnos de 24 horas y sus máquinas nunca paran. Entonces, el hecho de que un proceso retrase puede hacer de que todo el sistema retrase y posiblemente las máquinas van a seguir funcionando sin tener elementos para poderlos procesar, jalonando electricidad. Entonces, el tiempo es un recurso, pero si yo no lo relaciono con algo más, no me va a dar simbolismo económico. Y ese simbolismo económico es el que yo necesito para llegar a donde un alto gerente o a donde un líder y explicarle que lo que yo quiero hacer o las mejoras que quiero hacer o lo que yo quiero impactar o lo que yo quiero controlar es algo importante de controlar. Porque si yo no le puedo decir a él, es que solamente gasta tiempo, pero si solamente gasta tiempo, él no me va a entender. No, gasta tiempo porque me consume tantas horas, hombre, ¿sí? Y hay 5 trabajadores, y esos 5 trabajadores digamos que para hacer este proceso, tengo que utilizar 5 personas. Y esas 5 personas se demoran haciendo ese proceso aproximadamente 1 hora. Ahí ya usted tiene una información financiera y esa información financiera impacta directamente el estado de resultados, impacta directamente los costos y gastos. ¿Listo? Entonces, trata de relacionarla, no solamente tiempo, ¿sí? Sino tiempo respecto a. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, en este caso, sí quiero, porque me parece muy bonito esto, y es que el material del SENA está espectacular. O sea, está espectacular, tiene unos puntos muy hermosos, eso lo vamos a trabajar la próxima semana, perdón, dentro de 2 semanas, pero tienen un material muy hermoso. Miren, aquí ya están los procesos puestos como tal, pero tiene un desarrollo muy hermoso, muy limpio, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden mirar los tipos de costos, ¿cierto? Entonces, costo de materia prima, costo de mano de obra, costos indirectos de fabricación, los costos administrativos, que básicamente se conocen como gastos, no como costos, sino como gastos. Y aquí también los Profe, no estás variables. presentando. Dime, No está no les presentando estoy pantalla. presentando. No. Ay, Dios mío, qué pecado. Bueno, le estaba diciendo que el material del SENA está muy hermoso. Espera, de descartar. Le estaba diciendo que el material del SENA está muy hermoso
no todo el material que el SENA pone ahí es útil. Qué pena decirlo así. Algunos son como, me disculpará el SENA, que es la entidad con la que trabajo, pero algunos son relleno y son como basurita. Pero este en particular me llama mucho la atención y por eso quiero como mostrárselos. Normalmente no lo hago, pero en esta clase sí me gustaría. Y es para que ustedes queden como con eso de visualizarlo ustedes. Este es el material del SENA, miren. Tenemos un material tan completo y tan bien organizadito que en serio vale la pena de que ustedes lo lean, ¿sí? Parte desde la parte de la gestión logística asociado a los costos y termina en el estado de resultados que está por acá, ¿sí? En todos los estados financieros. Cosas tan hermosas como mostrarnos los principales procesos logísticos que están acá, que de estos ustedes tienen que escoger 3, ¿sí? Y mostrarnos a nosotros cosas como los tipos de costos, ¿cierto? Lo que les estaba diciendo, costo de materia prima, de mano de obra, costos indirectos de fabricación o costos administrativos, que estos son gastos. Cosas digamos como, o sea, realmente está muy bien diseñado, ¿sí? Muy bien diseñado, tanto de que me atrevo a decir que si ustedes le sacan el tiempito de leerlo, y de apropiarlo sirve más que estar en una clase, porque en últimas está muy bien, está muy desmenuzado, muy desmenuzadito y muy digerible. Entonces, me encantaría que ustedes le pudieran sacar como el tiempo a esto. Miren, por ejemplo, aquí que nosotros nunca le entendimos a Duque lo de la economía naranja y en últimas aquí uno puede hasta entender qué es cada una de esas economías, ¿cierto? Ahorita Petro con su economía verde, ¿sí? Y entonces, eh, o sea, son conceptos muy fáciles de apropiar, perdón, son conceptos difíciles, pero que están muy bien estructurados. Entonces, me encantaría que ustedes pudieran observar este material, que ustedes lo tomaran, lo leyeran y que para dentro de 15 días que tenemos nuestra próxima clase, pues yo voy a llegar a mostrarles y a hablarles sobre esto, pero me encantaría más que ustedes llegaran con el ámbito de preguntarme cosas de esto, para que así la clase no fuera como simplemente les voy a hablar de lo que yo quiero hablarles, sino que ustedes puedan decirme, profe, es que quiero entender esto un poco más. Tan bonito es esto que miren, ¿se acuerdan que yo les dije por cada uno de los procesos que ustedes escogieran tenían que vincularlo con la parte de costos? Miren que aquí ya está un desmenuzado de eso, ¿sí? Entonces, es tan simple como que usted, mire, costo de inventario. Y entonces aquí ya te tienen el desmenuzado de cómo impacta ese costo, ese proceso de inventarios, cómo impacta en cuestión de costos, ¿sí? Miren, y está muy desmenuzadito. Por eso les digo que si ustedes se sientan a leer este material, realmente ya tienen la actividad hecha, porque es básicamente mirar la empresa donde ustedes trabajan, sacar y apropiar esto y pegarlo, apropiar y pegar, porque realmente está muy bien hecho. Miren, digamos que usted va a coger el de la parte de logística inversa o de servicio al cliente o de almacenamiento. Ya tiene estipulado cuáles son esos costos que están ahí asociados a esa parte. Y si usted quiere ir un poquitico más allá con la parte de presupuestos, ¿sí? Entonces usted puede irse con esto y puede leerlo. O sea, realmente está muy bien diseñado, muy bien diseñado. Tan bien diseñado que usted termina entendiendo que es un estado de resultados y cómo todos estos números se articulan para decirle a usted realmente qué es lo que está ganando. Un paréntesis aquí chiquito, y es que esto que ustedes conocen como balance general, esto que está aquí, es básicamente un recorrido desde que entró la materia prima
hasta que va pasando paso por paso por el proceso logístico hasta que sale como producto terminado. Esto es una cosa muy hermosa, muy bonita, ¿sí? Que sería muy interesante que ustedes apropiaran y exploraran. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar para dentro de 15 días la exploración de esta parte. Por ahora, pues yo continúo con esta partecita de aquí. Y es, ¿qué es lo que yo les voy a calificar? Muy sencillo. Usted escogió 3 procesos y a cada uno de esos 3 procesos le hizo 5 pasos. Y cada uno de esos 5 pasos está relacionado con, miren por aquí, está relacionado eh, con los términos y conceptos de estado financiero o la parte de costos. Pues entonces yo le doy, ya con eso usted ya tiene estas 2 ganadas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Solamente con escribir los procesos, ya lo tiene. Y solamente por usted clasificarlos, ya tiene 20. O sea que si usted hace el mapa conceptual, tiene este 10. Y con eso usted tiene un 100 de 100. O sea, usted la tiene aprobada. Entonces, está muy sencillo cumplir. Por favor, busquemos hacerlo así, ¿sí? Mínimo 3 procesos, cada proceso mínimo con 5 pasos. Cada paso se genera la descripción de ese paso y asociado a esa descripción debe ir asociados términos y conceptos de la parte de costos. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Por aquí se envía, que es este de aquí. Chicos, preguntas, dudas o inquietudes. Ya digamos que para dentro de 15 días dejo como la parte más gruesita. Por ahora, yo sí quiero que ustedes exploren y que la próxima clase que nos veamos tengan ustedes ya los procesos que van a trabajar y ya tengan ese paso a paso de cada uno de esos procesos y podamos venir a construir lo que nos falte relacionándolo con la parte de costos y de estado de resultados o de los estados financieros y la parte de las políticas. ¿Listo? Pero por el momento, preguntas, dudas o inquietudes. No, señor. ¿Listo? Entonces, que Dios los bendiga, que estén muy bien, que descansen, que traten ustedes de trabajarle a esta tecnología diariamente. Sé que a veces las fuerzas no dan porque ustedes deben tener muchas cosas en su vida, familia, trabajo, amigos y vida interior y muchas otras cositas importantes. Pero recuerden ustedes que si uno no lucha por lo que quiere, al final la vida se lo va tragando a uno. Y en parte, uno no solamente digamos, el disfrute, sino también el evolucionar. Y usted evoluciona con su familia cuando usted logra mejores espacios de bienestar con su familia. Pero también usted evoluciona en su trabajo cuando usted logra descubrir potencialidades mejores. Pero usted también evoluciona internamente, o bueno, en su forma, cuando usted desarrolla su cuerpo y desarrolla su cerebro. Entonces, entrenen físicamente, hagan ejercicio, pero también estudien, porque si usted no estudia, su cerebro se atrofia. Si usted no hace ejercicio, su cuerpo se atrofia. Y el día de mañana usted puede ser un súper grueso con un problema mental o con una situación de pérdida, de pérdida intelectual, ¿sí? O hasta de pronto pérdida hasta de noción de quién es.
Entonces, trabajen ustedes en su cerebro para que el día de mañana estén lúcidos. Trabajen en su cuerpo para que el día de mañana estén fuertes y así ustedes puedan afrontar una vida bonita. Entonces, sigan con este proceso. Saben que cualquier cosa que necesiten me llaman. Yo estoy para ustedes y que estén muy bien y bendiciones. Ya podemos desconectarnos. Muchas gracias, profe. Ah, bueno, Feliz muchas noche. gracias, muchas bendiciones. Estén muy bien. Igual para ti. Bueno, cierro aquí cámara. Cierro, perdón, Buenas detengo noches. grabación. Estén muy bien. Detengo grabación, cierro cámara y cierro audio. Feliz noche.